pasa, gamers? Yo soy Roax. Regresamos a las puertas del infierno de nuevo, pues acerca el lanzamiento de Doom The Dark Ages, la precuela a Doom 2016 que nos llevará directo a la brutal y sangrienta guerra entre los centinelas nocturnos y el infierno, donde el Doomslayer, la super arma forjada para servir a dioses y reyes, diezmó a las sádicas bestias. Esta esperada y épica fantasía de ciencia ficción en un reino medieval aterrizará con violencia este 15 de mayo en Xbox, PC, PlayStation y el servicio Game Pass. Al ser el punto de inicio narrativo de toda la saga moderna, se convierte en la puerta de entrada perfecta para nuevos jugadores y una carta de amor para los veteranos que han seguido esta legendaria serie desde 1993. Recuerda que ya puedes reservar la edición premium del esperado juego para obtener acceso anticipado a partir del 13 de mayo. Mientras tanto, si no puedes esperar más, carga tu escopeta, ajusta tu armadura y acompáñame a repasar juntos la evolución de la historia y los terribles demonios de una de las sagas más importantes de la industria, calentando la pólvora para la llegada de Doom The Dark Ages. ¡Comencemos! Todo comenzó en el año 1993, cuando el joven y rebelde estudio id Software desgarró las reglas establecidas para dar vida al primer Doom, el frenético shooter en primera persona que redefinió los videojuegos a través de su acción brutal, su atmósfera infernal y sus enemigos demoníacos, que se quedaron grabados en la cultura gamer para siempre. Una explosión de adrenalina pura que reescribió totalmente este recién nacido género. La historia nos sitúa en un futuro incierto, en alguna línea temporal donde la humanidad ha expandido sus dominios más allá de las estrellas, gracias a empresas como Union Aerospace Corporation, UAC, la cual lidera diversos campos de investigación científica desde bases en Marte y sus dos lunas, Phobos y Deimos, estaciones alejadas de la Tierra y de cualquier escrutinio moral. Aquí encarnamos a la primera iteración del Aniquilador, un marín sin nombre conocido extraoficialmente como Doomguy, un soldado excepcional y letal, forjado en la guerra, brutal y silencioso, carente de vínculos salvo por el de su pequeña coneja Daisy, su única compañera y la última conexión con lo que le quedaba de humanidad, donde él encontró la paz que la guerra le había arrebatado. Este lazo con la inocencia lo llevó a desafiar sus órdenes cuando golpeó a su oficial al mando, al negarse a disparar contra civiles indefensos, por lo que en este mundo regido por la obediencia ciega y las órdenes corruptas, aquel acto de compasión lo condenó al exilio, siendo transferido a una de las remotas estaciones en Marte, donde al estar obsesionados con los resultados, los científicos de la UAC ignoraron protocolos y medidas de seguridad, experimentando con teletransportación interdimensional, hasta que ocurrió lo inevitable, una grieta en el tejido del universo que conectó con el infierno, permitiendo que esos bestiales, feroces e implacables habitantes cruzaran. Demonios que no conocían compasión ni lenguaje, solo castigo y tortura, que desataron una sádica carnicería que en pocas horas acabó con todo el personal de la base y sus soldados, convirtiendo las instalaciones en un altar de sangre y carne mutilada. Nadie sobrevivió, nadie excepto él, el Marine, el último de ellos, el condenado, quien, aislado entre cadáveres y cenizas, ahora sin órdenes ni ayuda, cargó su arma para pelear, no por gloria ni redención, sino por furia y supervivencia. Si el infierno venía por él lo devolvería, hecho pedazos. La primera línea de demonios que lo ataca son los Zombie Men, alguna vez soldados humanos y sus compañeros de armas en Marte, pero que, al ser derribados por los demonios, en lugar de morir, fueron corrompidos por energía demoníaca que desgarró sus almas reemplazándolas por odio silencioso. En combate resultan ser muy peligrosos, pues a pesar de que su puntería con rifles de asalto no es precisa, no necesitan ser certeros al ser cazadores de desgaste, gracias a su número y persistencia. Ellos son acompañados por los Imps, demonios humanoides de color marrón con púas y del tamaño de un hombre, con un caminar bestial y antinatural. Su ataque los revela como maestros del acecho, al aparecer desde plataformas elevadas o detrás de puertas selladas, arrojando bolas de fuego lentas pero precisas, que obligan al soldado a mantenerse en movimiento, gastando munición y llegando a fallar. Justo su objetivo. El desfile de horror continúa al atravesar una refinería tóxica, pues allí se encuentra con los Demons, enormes masas rosas de músculo puro, rápidos y resistentes, encarnaciones del salvajismo, con colmillos afilados como cuchillas de obsidiana que desgarran la carne con una facilidad grotesca, y sus variantes espectres, una aberración aún más aterradora que representan la ausencia de forma, la distorsión del espacio y el monstruo que acecha en el rabillo del ojo, criaturas invisibles que caminan por la base envueltas
envueltos en una neblina óptica, donde solo el instinto puede salvar al soldado de la derrota. Hasta que aparecen los Cacodemons, seres esféricos con un solo ojo verde, sobre una boca grande que se retuerce persistentemente en una sonrisa maligna y que flotan por voluntad propia, aproximándose para atacar con bolas de energía infernal, capaces de fundir carne, hueso y acero. Frente a esta invasión grotesca, Doomguy desata todo su arsenal. Puños de acero implacables, una motosierra brutal, una escopeta devastadora, una ametralladora voraz, un lanzacohetes demoledor, un fusil de plasma calcinante y la legendaria BFG 9000, la joya de la destrucción, capaz de borrar hordas enteras en segundos. Cada batalla es un baño de sangre, una sinfonía de explosiones, gritos demoníacos y vísceras en las paredes. Pero la verdadera prueba llega cuando encuentra a dos Barons of Hell, guardianes musculosos con patas de cabra y ataques de fuego verde que rugen con odio ancestral y cuentan con una resistencia admirable y que, al ser derrotados, le permiten encontrar el portal al infierno que palpitaba como una herida viva y donde el Marine entra para aplastar a las hordas invasoras y demostrarle a la oscuridad por qué debía de temerle a la luz. Allí se encuentra con el enorme Cyberdemon, una amalgama infernal de músculo y acero, parecido a un minotauro, que contaba con un lanzacohetes, pues los demonios comenzaban a adoptar la tecnología humana, combinando sus cuerpos con partes biomecánicas, una brutal batalla donde su habilidad lo hace prevalecer. En aquella dimensión destructiva, él encontró una pesadilla tangible, un asqueroso hedor de carne podrida que raspaba su nariz, un cielo rojo encendido por relámpagos de odio y estructuras que recordaban a la base de la luna de Deimos, que había sido absorbida por el Tártaro. Finalmente, toda esta campaña de sangre y muerte llevan al soldado con la Spider Mastermind, una mente demoníaca gigante montada sobre una araña mecánica, armada con una ametralladora devastadora. Es la mente detrás de la invasión, la que orquestó el infierno en Marte. Pero esta danza entre la vida y la aniquilación culminan con la colosal bestia, convertida en una ruina carbonizada de metal fundido. Tras esto, un portal aparece frente a sus ojos, mostrando los verdes campos de la tierra. Aliviado y sin entender quién lo estaba liberando, Doomguy regresa a casa, solo para encontrar la cabeza de su amada Daisy clavada en una estaca, y a lo lejos las ciudades ardiendo en llamas. La tierra había sido invadida, y los demonios en su arrogancia habían dejado un claro mensaje, que despierta más que dolor, una furia primitiva que finalmente sella el alma de este guerrero, en busca de venganza. Apenas un año después del infierno desatado en Marte, en 1994, Doom 2 Hell on Earth irrumpió con fuerza, llevando la brutalidad al siguiente nivel. id Software reutilizó su ya legendario motor gráfico, potenciándolo con mapas más complejos, un arsenal aún más letal y enemigos infernales nunca antes vistos. Esta secuela no solo expandió el universo de Doom, sino que encendió la chispa del modding y los juegos en línea, dejando una huella imborrable en la historia del gaming. Esta aventura continúa justo donde terminó la primera masacre. Tras sobrevivir a las profundidades del infierno, Doomguy regresa a casa, solo para descubrir que ya no hay hogar al que volver. La tierra ha sido invadida y convertida en un campo de cacería de criaturas infernales. Con las ciudades en ruinas, los cielos ennegrecidos y los gritos de los sobrevivientes mezclados con los gruñidos de los demonios hambrientos, no hay tiempo para el luto, solo queda pelear. Por lo que el Marine se lanza de nuevo al combate, empuñando una nueva arma que se convertiría en leyenda, la super escopeta, con doble cañón y doble destrucción, que desgarra la carne de los demonios como ninguna otra cosa, pintando su camino con la sangre de quienes le habían robado la paz. Mientras los gobiernos intentan evacuar a los últimos humanos, los demonios toman el puerto espacial, sellándolo con una barrera ardiente, por lo que el soldado no espera órdenes, sino que avanza para honrar la memoria de Daisy, encontrando un nuevo catálogo de demonios, como los Heavy Weapons Dudes, variantes de soldados zombificados más corpulentos, mucho más duros y armados con ametralladoras que perforan como taladros de plomo. Los Hell Knights, forjados a imagen de los temidos Barons of Hell, pero un poco más débiles, moldeados con una eficiencia brutal, de un tono mucho más claro, versiones destiladas de violencia, con ataques a distancia, y los implacables Ravenants, esqueletos bípedos armados con lanzamisiles de seguimiento, los primeros frutos de la bioingeniería aplicada por los demonios con tecnología humana. Estas desafiantes criaturas no solo destruyen, aprenden, mutan y se adaptan como una infección que absorbe todo a su paso.
En medio del caos, el soldado logra llegar al puerto espacial, encontrándolo corrompido por la presencia de los Mancubus, masas grotescas de grasa y metal con lanzallamas como brazos a los que hace arder por completo, encontrando justo allí el portal que conectaba nuestro mundo con el infierno. Y entonces lo comprende, la Tierra solo podía ser salvada si la guerra era llevada directamente al corazón del abismo. Así que sin Daisy, y ahora sin nada que perder, el Marín cruza el umbral para cumplir con su palabra. Al recorrer la retorcida superficie acechada desde las sombras, Doomguy se encuentra con los últimos nuevos engendros de esta travesía, el Pain Elemental, una aberración flotante similar al Cacodemon que vomita calaveras llameantes conocidas como Lost Souls, que abarrotan el aire de peligros que chillan al lanzarse contra el rostro del héroe. Y el Arachnotron, versiones menores de la araña infernal con ametralladoras de plasma con precisión quirúrgica, que emiten un zumbido metálico que se mezcla con chillidos cerebrales. Cada paso es una lucha, cada esquina una emboscada, hasta que finalmente encuentra el corazón de la pesadilla, el icono del pecado, una colosal cabeza demoníaca de proporciones bíblicas, incrustada en una pared mecánica, el símbolo viviente del apocalipsis desatado en la tierra, que comienza a vomitar portales engendrando demonios sin fin, una entidad alimentada por el odio, la arrogancia y la guerra. Así que sin dudar Doomguy corre entre las columnas de hueso y metal, esquivando el daño, sin lugar para el error, hasta que encuentra un elevador donde sube y comienza a disparar, y tras 3 impactos directos en el cráneo abierto, el monstruo colapsa y con él el portal se derrumba, terminando con la invasión, pero esta vez sin gloria, pues el soldado no regresa, por lo que toma su arma, la única compañera que le quedaba, aceptando su destino, permanecer por eones en este lugar hecho de muerte, para seguir aniquilando demonios, hasta que no quede ni uno solo en pie, destrozar y desgarrar hasta el fin de sus días. En 2016, id Software, ahora bajo el sello de Bethesda, logró lo impensable, la resurrección gloriosa de una franquicia clásica y legendaria. Doom renació como un huracán de violencia y velocidad, desafiando las tendencias modernas con una propuesta visceral, imparable y nostálgica, honrando sus raíces y reinventando la historia, volviendo a redefinir el shooter en primera persona con un gameplay frenético y adictivo, y con un trasfondo relatado a través de códices. Este nuevo y brutal capítulo nos sitúa en un futuro aún más alejado, donde la UAC encontró una nueva fuente de energía en Marte, la energía Argent, plasma proveniente de una fisura dimensional conectada con el infierno, que les permitió reiniciar su programa espacial, construyendo en cuestión de años gigantescas fábricas de extracción en el planeta rojo, lo que desató una era de progreso liderada por el científico Samuel Hayden, quien, en su obsesión de explotar este descubrimiento, realizó múltiples expediciones a esta dimensión, lo que le llevó a encontrar al peor enemigo del infierno, encerrado en un sarcófago de piedra, conocido como el Doomslayer. Pronto la ambición humana desató lo impensable, una invasión infernal a gran escala en Marte, legiones demoníacas que inundaron los pasillos de la UAC, arrasando todo a su paso. En medio del caos, cuando toda esperanza parecía extinta, algo despertó. Encerrado en su cripta de piedra, con cadenas rúnicas, el Slayer abrió los ojos, no como un salvador, sino como una fuerza de represalia, el último recurso para contener la catástrofe. Desde el primer instante, las criaturas del infierno revelan su nueva y aterradora forma. Imps, antiguos humanoides lanzafuego, que ahora se presentan como sombras vivientes, cuerpos delgados, retorcidos y fibrosos, recubiertos de cicatrices infernales, que se mueven como cazadores ágiles, trepando muros, acechando desde las alturas y atacando como una plaga imparable desde todos los ángulos, más veloces y hambrientos. Possessed, reemplazando a los Zombie Men, ahora su existencia es aún más perturbadora, al ser humanos que han sucumbido a la corrupción de la energía Argent, guiados por una voluntad ajena, antiguos trabajadores de la UAC, ahora convertidos en peones del infierno, que representan no solo la carne podrida, sino un alma vendida, retorciendo sus cuerpos con espasmos desagradables mientras eran destrozados, haciendo rugir nuevamente la clásica escopeta mientras el caos era desatado por el Slayer. Ante su implacable avance, el infierno responde con los renovados Hell Knights, gigantes bestias ahora sin cuernos, con músculos tensos como acero fundido y ojos encendidos por el odio eterno. Su andar hace temblar la tierra y su rugido es un llamado a la aniquilación. Pero frente al guerrero, incluso estas bestias ancestrales se quiebran, desmembradas a puño limpio, una por una. Con esto el Slayer es guiado por Samuel y la IA de la estación Vega a las entrañas de la Torre Argent para detener a la doctora Olivia Pierce, antigua discípula de Hayden que había desatado esta invasión al ser corrompida por el infierno, pero al llegar ella abre un portal arrastrando consigo al guerrero de vuelta a ese reino donde su leyenda fue escrita en carne y fuego.
Allí el infierno ha evolucionado, adaptado para resistir y fracasar otra vez. Esto lo lleva a enfrentarse con los Barons of Hell, ahora titanes envueltos en furia que disparan fuego verde y lo embisten con grandes saltos, resistiendo el daño como montañas vivas. Cuando el combate le exige precisión infernal, el Slayer utiliza armas renovadas, como el rifle de plasma, rápido y letal que acumula calor con los impactos, hasta causar un estallido capaz de destruir escudos. Y cuando la distancia no es excusa, utiliza su lanzamisiles, provocando explosiones que arrancan miembros, lanzando a las bestias por los aires, no como parte de una batalla, sino una ejecución. Como si eso fuera poco, vuelven a aparecer los Revenants, espectros voladores con lanzacohetes gemelos, armados por la bioingeniería tecnológica del infierno, y que ahora contaban con propulsores que los elevan como halcones carroñeros, cazando con letal precisión la tormenta aérea del abismo. Pero no todo es devastación sin memoria. En lo profundo del abismo, donde el fuego no consume, pero marca, el Slayer recuerda. Tras los acontecimientos de los Dooms clásicos, aquel soldado decidió permanecer en el infierno, luchando sin descanso, hasta que fue encontrado por una civilización guerrera de otra dimensión, llamada Argent D. Nur, que lo aceptó dentro de las filas de los Centinelas Nocturnos, una casta de guerreros sagrada que vio en él no a un hombre, sino a un arma que peleó a su lado contra los demonios durante las guerras impías. Aquí nació la leyenda del Doom Slayer, no como un simple soldado, sino como un símbolo de destrucción sin precedentes, ungido por el odio y la venganza, que cambió el curso de la guerra que este reino tuvo con el infierno. Sin embargo, ahora para sellar el portal del infierno con Marte, el guerrero necesitaba un artefacto legendario, el Crisol, una espada forjada con poder puro, pero para obtenerla, el Slayer debe de enfrentarse al Cyber Demon, un titán de pesadilla renovado y colosal, con cañones que escupen misiles como lluvia maldita, sacudiendo la tierra como un cataclismo con cada paso. Esta batalla es una danza profana de fuego, acero y muerte, un duelo entre lo impío y lo imparable. Y cuando la última chispa se apaga, cuando el metal se rompe y la carne se rinde, el Slayer permanece en pie. Más tarde, el camino lo lleva a enfrentarse con los Hellguards, tres poderosos exoesqueletos como una especie de mechas biológicos que son controlados por un diminuto parásito. Con una fuerza brutal y devastadora, inicia un largo duelo ritual de poder hasta que logra vencer, lo que le permite llegar finalmente al manantial, las ruinas de Argent D. Nur, consumido por el infierno, donde el Slayer utiliza el crisol para absorber los espíritus de los espectros, antiguos dioses de este reino cuya energía, según Hayden, estaba siendo utilizada para crear todos estos portales de invasión. Allí donde la realidad sangra y el aire grita, surgen las criaturas más perversas que el infierno ha gestado. Los Summoners, herederos oscuros de los Archvile, que invocan y vomitan legiones demoníacas al campo de batalla, rápidos y escurridizos. Si no caen primero, podían convertir el campo de batalla en una interminable fábrica de abominaciones. Además de los Cacodemons, quienes regresan como horrores flotantes, globos carnívoros de carne corrupta, con mandíbulas gigantescas que chasquean con ansias. Sus ojos podridos perforan el alma, pero el Slayer los intercepta en el aire para eliminarlos gloriosamente con sus propias manos, dejando un hedor de muerte en su estela. Esto lo lleva a aprovechar armas como el cañón Gauss, una lanza de energía concentrada capaz de partir en dos a un Mancubus, abominaciones de grasa, metal y furia, equipados con cañones de plasma integrados en sus miembros, que escupían fuego ardiente con cada movimiento torpe, pero demoledor. Tras acabar con las fuentes de energía, el Slayer es guiado por los ecos de sus hermanos caídos, con Olivia Pierce, quien alcanza su forma final al ser transformada en la Spider Mastermind, un engendro arácnido con cerebro expuesto, armada con rayos láser como una pesadilla biomecánica, el pináculo de la blasfemia científica. La batalla es titánica, una guerra entre seres rotos, pero cuando todo parece al borde del colapso, la BFG 9000 del Slayer canta. El arma prohibida, la Big Fucking Gun, una esfera verde de energía pura que devora todo a su paso, un estallido de justicia pura y furiosa que arrasa con la monstruosidad y la reduce a un amasijo de carne, hueso y metal retorcido. Con la invasión detenida y el corazón del infierno destruido, el Slayer es transportado de regreso a Marte por Hayden, de mente brillante y alma fría, que lo traiciona al inmovilizarlo y arrebatarle el crisol con palabras de razón y advertencia. Los Maker, antiguos dioses a los que los Centinelas servían y que el Slayer alguna vez defendió, no se quedarían de brazos cruzados al perder el manantial, su fuente de poder, por lo que Hayden regresa a la Tierra para preparar las defensas, pues algo terrible se acercaba. Tras
Tras arrasar con Doom 2016, id Software no se conformó. Decidieron subir el volumen del caos y llevar la fórmula al límite, con más agresividad, más movilidad y más estrategia. De esta forma nació Doom Eternal en 2020, una orquesta de destrucción, velocidad y violencia perfectamente balanceada, considerado uno de los mejores shooters de la década. Eternal no solo nos lleva a correr y atacar, nos obliga a saltar y disparar, cazando como el aniquilador del infierno totalmente desatado. Los demonios esta vez no tienen escapatoria. La historia lleva al Slayer a un nuevo nivel donde tras los eventos de Doom 2016, la Tierra está siendo arrasada por una invasión demoníaca orquestada por la Khan Maker, una entidad celestial adorada por la civilización de Argent D. Nur, que ahora ha sellado un pacto con el infierno, causando la aniquilación del 60% de la población del planeta, para reemplazar el manantial que utilizaba como fuente de energía Argent. Mientras las ciudades eran convertidas en ruinas humeantes y cultistas humanos caían rendidos ante la oscuridad, el Doom Slayer regresa tras ser traicionado por Hayden a bordo de la Fortaleza del Destino y guiado por la inteligencia artificial Vega, por lo que rápidamente desciende a esta tierra desangrada, con un objetivo: ejecutar a los 3 sacerdotes del infierno, antiguos centinelas que vendieron su alma a las bestias que juraron destruir. Desde su llegada, la masacre es inmediata contra los nuevos enemigos de esta travesía: Soldiers, milicia humana transformada en cadáveres armados que avanzan en oleadas coordinadas, pero esta vez su número no importa, pues la motosierra los desgarra por completo a cada oportunidad y con cada gota de gasolina. Y entonces, entre los escombros ardientes y las sombras que respiraban azufre, se levantan los Tyrant, colosos infernales descendientes del Cyber Demon, que ahora viene encarnado en su forma más grotesca, maciza y despiadada, los cuales supervisan la recolección y extracción de almas humanas marcadas por el pecado del mundo mortal, extremadamente resistentes y capaces de infligir un gran daño con su cañón. Sin embargo, caen ante la escopeta mejorada del Slayer, pues en este infierno no hay tronos para los tiranos, solo muerte. Y deslizándose como una serpiente entre cadáveres, aparecen los Whiplash, una criatura híbrida de carne y acero con cola metálica que silba como una guadaña envenenada y que flanquean con enorme velocidad y agilidad al Slayer en un intento de dañarlo con sus látigos de energía. Sin piedad, el Slayer ejecuta a Dek Nilox, el primero de los 3, ocasionando que los otros sacerdotes huyeran, y así comienza la cacería. En su viaje, el cazador llega a Exultia, tierra de reyes caídos, y luego al infierno, donde se enfrenta al pasado encarnado, el traidor, un excomandante centinela que traicionó a sus hombres para resucitar a su hijo. Arrepentido, entrega al Slayer una daga sagrada para redimir su culpa. Con ello, en las heladas tierras del Ártico, donde el frío no apaga el fuego del infierno, el Slayer enfrenta a un engendro salido de una pesadilla antigua, el Doom Hunter, parte demonio, parte máquina, una especie de amalgama impía, ensamblada en laboratorios profanos. Su cuerpo flota gracias a deslizadores antigravedad, mientras que sus brazos están armados con cañones y su pecho protegido con un escudo de plasma. Pero ni su blindaje ni su ingeniería blasfema pueden resistir la voluntad del destructor. El cazador se convierte en presa y es desmantelado sin misericordia, con lo que el Slayer elimina al segundo sacerdote, Dek Ranag. En su ascenso, el Slayer encuentra un adversario distinto, no una bestia, sino un eco oscuro, un espejo corrompido. El Marauder, un antiguo centinela traidor a su linaje, condenado a servir al infierno y que carga con su armadura aún resplandeciente de glorias pasadas, pero ahora con un alma podrida, enfrenta a su antiguo compañero empuñando una guadaña carmesí y un escudo espectral, a gran velocidad y anticipando cada golpe con precisión mortal, una danza de redención o condena, del que el Slayer resulta victorioso, lo que le permite recuperar los restos de Samuel Hayden, quien había caído en batalla antes de su llegada, y el crisol robado, y al cargar su conciencia en los sistemas de su fortaleza, el guerrero es informado que el último sacerdote se encontraba en Sentinel Prime, la antigua ciudad argenta donde el Slayer fue encontrado y forjado como guerrero. Para llegar allí, el asesino utiliza la BFG 10.000, un cañón de defensa orbital en Marte, con el que abre un agujero en la superficie del planeta, encontrando en el núcleo el portal a esta antigua ciudad medieval, donde el Slayer revive sus recuerdos, cuando fue encontrado como Doom Guy por los centinelas, lo que llamó la atención de la Khan Maker, la autoridad adorada por los argentas, lo que los llevó a encontrar el infierno y descubrir la energía Argent, que corrompió a los Maker y los llevó a traicionar el pacto con los centinelas nocturnos, aliándose con los demonios y causando una invasión a su reino, conocida como la Edad Oscura.
En este lugar de historias, el Slayer llega al Coliseo, donde enfrenta al Gladiator, un demonio verdugo despiadado encerrado por los sacerdotes, que blande su escudo demoníaco, provocándolo, pues ni siquiera el asesino de demonios era inmune al juicio de sangre, y su rugido ancestral lo desafía a reaccionar o morir. Mientras las cadenas se soltaban, las bestias inferiores eran despedazadas y el público rugía. Tras esta ejecución ritual que estremece la arena, uno cae y el otro se alza, pero ambos sangran. Con lo que el Slayer puede finalmente acabar con Deathgraph, el último sacerdote, y sin mirar atrás, reconfigura su fortaleza para viajar a Taras Nabat, donde recupera su verdadero crisol, una espada hecha para desgarrar almas titánicas. En su camino, él continúa enfrentando a nuevas huestes, como los Pain Elemental, que regresan desde las entrañas más profundas del abismo, con una silueta flotante más grotesca que nunca, expulsando Lost Souls como un útero viviente del caos. Además de los Gargoyle, buitres demoníacos nacidos del fuego y el odio, deformes parodias de gárgolas ancestrales que alguna vez custodiaron templos sagrados, y que lo atacan con saliva ácida mientras acechaban desde lo alto como sombras aladas. Y finalmente los Pinky, quienes regresan como auténticos arietes del infierno, masas de músculo rosado, de hueso endurecido que resisten las diferentes armas del Slayer, como la Chain Gun, una rueda giratoria de muerte constante, imparable, insoportable, y la renovada Super Shotgun, una bestia que no solo arranca la vida, sino que arrastra al Slayer directo a su próxima víctima, un látigo ardiente de odio que no perdona. En Necrabol descubre la verdad, la energía Argent nace del sufrimiento, del tormento de almas humanas destrozadas eternamente. La Canmaker pactó con el infierno, sacrificando mundos enteros para salvar el suyo. Un crimen cósmico, pagado con sangre, al ver que los dioses de los Centinelas los habían traicionado y que el genocidio humano era parte de ese trato. El Slayer se lanza a través de un portal en el infierno hacia Urdak, el mundo Maker, donde descubre su origen como una superarma. No fue elegido, fue forjado, insertado en la máquina de la divinidad por Samur Maker. El Slayer emergió no como un demonio, sino como el castigo de los impíos, carne, odio y acero, la culminación de una profecía olvidada. Con esto, él interrumpe la ceremonia Maker para dar vida al icono del pecado, un superdepredador, devorador de mundos que planeaba ser controlado con el alma del hijo del traidor, que es destruida por el Slayer con la daga, lo que libera a la bestia del control, quien abre un portal a la tierra. En su desesperación, la Canmaker enfrenta al Slayer en un combate directo, solo para ser arrebatada de su trono etéreo. Cuerpo a cuerpo, furia contra falsa divinidad, la reduce a polvo y chatarra celestial, sellando su traición con justicia brutal. Y sin detenerse, el Slayer sigue al ícono. Allí, bajo cielos partidos por relámpagos de sangre, comienza el combate más brutal de la historia de esta tierra. Como estaba escrito, dos titanes finalmente se encuentran de nuevo, iniciando una brutal batalla entre dos fuerzas imparables, chocando entre el humo y los escombros, un sádico momento donde el universo contuvo el aliento, mientras cada rugido hacía temblar la atmósfera. El Slayer resiste las llamaradas infernales y los golpes de brazos colosales, mientras esquivaba proyectiles imposibles y disparaba sin descanso todo su arsenal, desmembrando parte por parte al titán, hasta que tras derribar la coraza orgánica y en una última explosión, el aniquilador salta, enterrando la hoja carmesí directamente en el cráneo de la bestia, poniendo fin a la invasión a la Tierra, mientras las palabras declaradas por su antiguo líder, el rey Novik, aquel que protegió durante la Gran Guerra en la Era Oscura, resonaban en el vacío. For your fight is eternal. Doom The Dark Ages no es solo una precuela de las nuevas entregas, sino una carta de amor salvaje y feroz al legado que comenzó en 1993. Esta nueva entrega no mira al futuro, mira al origen, al caos puro, a la esencia de lo que Doom siempre fue, una fuerza imparable contra las hordas del infierno, dejando atrás las bases espaciales llenas de tecnología para adentrarnos en fortalezas medievales de acero templado, donde el ADN de la franquicia permanece intacto, combate visceral, mapas amplios llenos de secretos, decisiones tácticas al instante y una experiencia sin distracciones, un viaje directo a lo más crudo del pasado que nos recordará por qué nos enamoramos del caos en primer lugar. Una prueba de que el infierno puede tomar muchas formas y evolucionar con fuerza, desde el pixel al acero, desde la escopeta a un escudo sierra, donde la carnicería continuará siendo gloriosa por la eternidad.
Doom The Dark Ages, disponible este 13 de mayo para quienes reserven su edición premium, nos llevará a descubrir cómo ese Marine, atrapado en el infierno durante su cruzada de venganza, llegó a un nuevo reino para convertirse en una leyenda brutal y despiadada, un guerrero de destrucción imparable. Finalmente, la conexión entre las entregas clásicas y la saga moderna toma forma en este título, con narrativa cinematográfica, llena de historia que será el punto de partida ideal para todos. Como has visto en este video, no solo la historia de esta saga ha evolucionado, pues los demonios han sido el enemigo eterno de esta carnicería visceral, adaptándose y evolucionando. Ellos representan el mal absoluto, entidades infernales que han invadido diferentes realidades, con el fin de destruir, consumir y corromper, provenientes de una dimensión oscura que se alimenta del sufrimiento y el caos, y que como fuerzas invasoras buscan extender su dominio por todo el universo. A lo largo de la saga han cambiado en diseño y función, pero muchos se han mantenido como íconos del infierno digital con su llegada en Doom The Dark Ages. Imps, viejos conocidos que en esta nueva entrega resurgirán con un aspecto más retorcido, con piel grisácea, cabelleras largas y blancas como la ceniza de mundos calcinados, como espectros arrancados de un grimorio medieval maldito. Sus proyectiles no serán directos, lo que cambiará la estrategia para enfrentarlos y a sus variantes de piedra más resistentes. Soldier, estos humanos corrompidos por el infierno renacen en esta precuela portando tecnología de otro reino, con proyectiles duales y envueltos en armaduras oxidadas y profanas. Pero esta vez el Slayer podrá desmembrarlos brutalmente con una embestida directa de su escudo sierra. Aragnotron, el horror biomecánico regresa, pero esta vez sin el barniz tecnológico de la UAC, con patas orgánicas cubiertas de hueso, un diseño arcaico, infernal y mecánicamente rudimentario, con una ametralladora de hierro forjado que le dará la capacidad de expulsar minas de las que deberemos de cuidarnos antes de aniquilarlos satisfactoriamente. Hell Knight, esta terrible masa de músculos y grandes embestidas, regresa en Doom The Dark Ages con una nueva variante llamada Battle Knight, una despiadada evolución con armadura completa que deberá ser calentada para poder dañarlos, mientras bloqueamos los ataques específicos de su pesada hacha para contraatacar, convirtiéndolos en una prueba de resistencia y precisión. Mancubus, el colosal titán, volverá presentando proporciones más robustas y una paleta de colores apagada que enfatiza su naturaleza grotesca, con cañones ahora alimentados por un depósito de combustible en su espalda. Tendrá variantes llamadas Armored Mancubus y Mancubus Leader, con resistentes armaduras de metal fundido que los hará más difíciles de derribar. Cyber Demon, uno de los demonios más emblemáticos de esta saga infernal, regresará a The Dark Ages como antiguo señor demoníaco con la mitad de su cuerpo fundido en acero e imponentes cuernos que revelan su rango. Los enfrentamientos ahora se centrarán en combates cuerpo a cuerpo más tácticos, donde el jugador debe de utilizar su escudo para bloquear y contraatacar en el momento preciso. Pinky Rider, una nueva criatura introducida en Doom The Dark Ages, que combinará a un demonio cuadrúpedo como los clásicos Pinky, junto a un jinete demoníaco armado con un arco a distancia, una amenaza dual que actuarán de forma independiente al acabar con uno de ellos, una dinámica que introduce una capa adicional de estrategia, ya que el jugador debe decidir el orden en el que enfrentará a cada componente de esta unidad. Imp Stalker, una variante basada en su versión clásica, pero ahora con una apariencia más robusta y bestial, acorde con el tono oscuro del juego. Sus garras brillantes de color naranja y su postura agresiva lo convierten en una amenaza visualmente impactante, junto a su variante Nightmare, que promete ser mucho más dañina y resistente. Buggery, este híbrido grotesco entre humanoide y araña, estará fuertemente protegido por una armadura metálica, con armamento integrado tanto en el brazo como en el hombro, que le permitirá disparar múltiples proyectiles y un líquido ácido, haciéndolo capaz de realizar ataques a distancia con una especie de telequinesis. Titan. Finalmente, los colosales titanes harán su aparición en Doom The Dark Ages. Estas criaturas del tamaño de rascacielos requerirán que el jugador adopte nuevas estrategias nunca antes vistas, además de su variante Cyclops, con un único ojo enorme. Para enfrentarlos contaremos con el Atlan, un mecha de 30 pisos de altura que esta vez será completamente pilotable, equipado con puños gigantes y habilidades especiales. El Atlan introducirá batallas de proporciones verdaderamente épicas, además de nuestro dragón cibernético para ataques aéreos, equipado con un cañón rotatorio y la capacidad de lanzar fuego, convirtiendo cada enfrentamiento en un espectáculo de destrucción infernal. Amenazas ambientales. A lo largo de Doom The Dark Ages encontraremos criaturas que no solo representan enemigos, sino que forman parte viva del entorno infernal. Hellcarriers, versiones demoníacas de máquinas de guerra voladoras que enfrentaremos y derribaremos utilizando nuestro dragón imponente.
Helltanks, enormes maquinarias infernales con cañones diseñados para destruir y dañar al Slayer y las estructuras centinelas, donde el poder infernal consume todo a su paso. Y así, desde el abismo más profundo y ardiente del infierno, Doom no solo ha escrito una historia esencial en la industria de los videojuegos, sino que la ha destripado por completo con su violencia dinámica, divertida y despiadada, convirtiéndose en más que un videojuego, un rugido digital que dio nacimiento a toda una era, redefiniendo lo que significa ser un FPS. Con esta recapitulación ha sido testigo del sendero de sangre, fuego y metal. Y ahora con Doom The Dark Ages en el horizonte, comprendemos que no estamos ante otro juego más, sino ante la resurrección de una leyenda. Por primera vez dejaremos atrás lo futurista para sumergirnos en una época oscura y salvaje. Castillos góticos, armas arcanas, armaduras pesadas y un reino cósmico que presentará demonios más grotescos que nunca. Esta precuela letal promete explorar los orígenes del Slayer como una figura mitológica, un símbolo eterno de guerra y venganza. Si quieres ser parte del inicio de esta masacre infernal, reserva la edición premium y accede antes que nadie al despertar de la guerra. Descubrirás aún más sobre el peso que carga este guerrero y la profecía sangrienta que está destinado a cumplir. Hasta entonces, mantén tu arma cargada y tu mira fija en las sombras, porque mientras los demonios sigan surgiendo, seguiremos cazando. Y recuerda, el poder del infierno tiembla ante un solo hombre. Maldita sea. The Slayer has been activated.